Mis amados hermanos, qué alegría estar aquí nuevamente delante de ustedes para compartirles la bendita palabra del Señor. La predicación de hoy la he titulado La dicha de la vergüenza, un título un poco extraño, pero que espero que al final usted entienda lo que ese título quiere recoger. Y está basada esta predicación en el Salmo 32. El Salmo 32 en sus dos primeros versículos dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hasta allí la lectura por el momento. Creo que es notable para cualquier lector que la primera palabra y las palabras más fuertes en estos dos versículos, o la palabra más fuerte es bienaventurado. Y sabemos que bienaventurado significa dichoso, feliz. Así que en este salmo tenemos la enseñanza que nos dice que a todo aquel a quien Dios le ha perdonado su pecado y esta persona es consciente de ese perdón, es una persona dichosa y feliz. Espero haberlo dicho bien. Todo aquel a quien Dios le ha perdonado su pecado y él es consciente de dicho perdón es una persona dichosa, en gran manera feliz. La dicha de la vida humana depende en gran manera de esto, del perdón de Dios y de la conciencia del perdón del Señor. Ahora, mis amados hermanos, el Salmo hace una añadidura. El autor hace una añadidura, aquí dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Y vamos a leer, teniendo en cuenta eso, vamos a leer estos dos versículos nuevamente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que el mensaje completo de estos dos versículos es el siguiente. Dichoso todo aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque Jehová ha cubierto y perdonado su pecado, y ahora no tiene nada que ocultar esta persona, ¿cierto? Entonces volvamos a la expresión en cuyo espíritu no hay engaño, que yo estoy transliterando como que la persona no tiene nada que esconder, nada que ocultar. Y vamos a unir esa idea, esa verdad, a los versículos 3 y 5. Los versículos 3 y 5 dicen así: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Pero dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nos asegura esta lectura, nos asegura aquí la palabra del Señor que el autor del Salmo 32 cometió algunos pecados, no uno, yo creo que varios pecados. Y lo que nos asegura la palabra por lo que acabamos de leer es que por un tiempo ocultó sus pecados. Es una persona creyente por lo que el Salmo nos enseña, y el Salmo es de David. Y todos sabemos que David era un verdadero creyente. Y parece que David aquí nos está narrando su experiencia. Y nos está diciendo aquí en lo que podemos ver en el Salmo, extraer en el Salmo, que David había cometido varios pecados y los había ocultado. Y ese hecho de haberlos ocultado trajo a su vida un verdadero desastre. ¿Cierto? Dice, o nos va a enseñar más bien este salmo, que el desastre fue tremendo. La consecuencia fue terrible. Tal vez David está expresándonos aquí y en otro salmo que vamos a citar, que por esto de haber ocultado unos pecados que había cometido, sufrió el peor momento de su vida, la peor tragedia de su vida sufrió David.
y nos enseña aquí que su vida se secó como un árbol que, habiendo estado plantado junto a corrientes de agua, ahora está en pleno desierto, en un pleno verano, en un absoluto verano. Así se secó la vida del salmista David. Es decir, él nos va a enseñar aquí que se le fue el gozo, se le fue la paz, se le fue la satisfacción de la vida que viene de la felicidad, de la fidelidad, a nuestro Dios. Se le fue a David toda esa tranquilidad que viene de la dicha de caminar en obediencia con Dios, y apareció con seguridad la culpa, la conciencia que sabe acusar. Y no solo se fue esa paz, esa tranquilidad, sino que en la experiencia de David por ocultar su pecado, se le fue la salud física, perdió la salud. Él dice que sus huesos se enfermaron, una manera de decir que todo su cuerpo realmente estaba enfermo. Y todo esto le sucedió a David porque ocultó su pecado, ocultó su pecado. Pero note usted que el Salmo comienza diciendo que ahora es muy dichoso, que ahora es una persona bienaventurada, es decir, ahora es dichosa y feliz. Pasó por un momento de gran desierto en su vida, de una gran tragedia en su vida, pero ahora puede decir que es dichoso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que en este salmo comienza diciendo que es feliz, que es dichoso, pero dentro del mismo salmo nos dice que antes de esta dicha pasó por un tiempo de desastre, de grande dificultad en su vida, donde se perdió lo más importante de la vida. Para poder entender qué fue lo que pasó, necesitamos conocer el trasfondo de este salmo. Escúchame bien para que podamos entender. El Salmo 32 está íntimamente ligado en cuanto a la temática y su trasfondo, es decir, lo que causa este salmo, lo que produce este salmo. Están íntimamente ligados estos dos salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. Y escúchenme por un momento lo que dice el Salmo 51. Dice así comienza. Te voy a leer solo la parte como comienza este Salmo 51. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Qué le pasó a David con Betsabé? ¿Quién era Betsabé? ¿Y qué le pasó a David con el profeta Natán? Sí, porque es de aquí donde surge este Salmo 32. Es de esa experiencia. Y si queremos saber qué fue lo que le pasó a David con Betsabé y quién era Betsabé, y queremos saber qué le pasó con el profeta Natán, necesitamos leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Ahora yo te quiero contar la historia. David había derrotado con su ejército a uno de los enemigos más grandes que tuvo, los sirios, y los había derrotado completamente. Y David viene a su palacio, a su casa a descansar, y luego se inicia guerra contra otros ejércitos. Y la Biblia dice, allí en segundo libro de Samuel capítulo 11, que David esta vez envió el ejército con el general de su ejército, que se llamaba Joab, y él en esta oportunidad se quedó en palacio, se quedó descansando en palacio. Y algunos días después de mucho descanso, David se levantó una tarde. Escucha bien, por la tarde David se levantó. Y mientras se paseaba en el terrado de su palacio, miró hacia abajo, hacia una propiedad vecina del palacio, y una mujer se estaba bañando. Y la Biblia dice que la mujer era muy hermosa. ¿Sabes cómo se llamaba esta mujer? Se llamaba Betsabé. Era la esposa de un soldado de David que estaba en la guerra. El soldado se llamaba Urías. Y la historia nos dice que David mandó a buscar a la mujer. Ahora, una invitación del rey, la mujer fue a palacio. Y David adulteró con aquella mujer. En aquella visita adulteró.
Y la mujer se despidió de David, se fue a su casa y después de unos días le mandó a decir a David que estaba embarazada de David, del rey David. Ahora David, sabiendo que esta mujer es la esposa de uno de sus mejores soldados, de Urías, dice la Biblia que David tramó un plan macabro. Mandó a buscar a Urías, le mandó a decir al general Joab: envíame a Urías. Urías vino a palacio y David lo atendió de una manera como nunca antes lo había atendido. El sentimiento de culpa que había en David se lo estaba carcomiendo y quiso atender de manera especial a este hombre. Y luego que le ofreció sus atenciones reales, le dijo que fuera a su casa a descansar. Ya sabes lo que David tenía pensado, pues la esposa de este soldado estaba embarazada del pecado que David había cometido con ella, fruto de ese pecado. David quería que el hombre fuera a su casa, descansara, se acostara con su esposa, y así el hombre iba a pensar que el hijo era de él. Pero la Biblia dice que aquel hombre era tan fiel a David y tan fiel al pueblo de Israel que dijo dentro de sí: ¿cómo puedo yo, mientras el ejército de Israel está en el campo de batalla y el arca de Dios también está allí, cómo puedo yo irme a la casa a descansar, a comer rico y acostarme con mi esposa? Y no fue. ¿Sabe qué hizo David al día siguiente? Lo invitó a comer y lo invitó a beber, y cuando Urías, el esposo de Betsabé, estaba bien ebrio, bien borracho, David lo envió a su casa. Pero tampoco fue Urías a su casa ese día. Al día siguiente David despidió a Urías para el campo de batalla, pero en la mano le puso una carta para que se le entregara al general del ejército. Y en la carta decía: colócame a Urías en lo más recio de la batalla y dile a los soldados que lo acompañan que se retiren y lo dejen solo para que muera. Y así lo hizo el general del ejército. Y Urías murió. Así que David mandó a buscar a Betsabé y la trajo a palacio. La trajo a palacio. David ha cometido el pecado de adulterio. Ha traicionado a uno de sus soldados más fieles. David ha intentado engañar a este soldado, enviándolo a su propia casa para que duerma con su esposa Betsabé, tratando de que este hombre acepte que el hijo del adulterio es su propio hijo. Y ahora le manda a matar. Y el mensaje que va escrito en la carta mejor dicho, donde se decía que Urías debía morir, la lleva el mismo Urías. ¿Cuántos pecados cometió David? Y la Biblia nos enseña que ocultó ese pecado. David no se arrepintió de lo que hizo. David se quedó callado, guardó su pecado, lo encubrió, lo ocultó. Y un día, dice la Biblia, que llegó al palacio un profeta llamado Natán. Y se acercó a David, esto ya está en el capítulo 12, se acercó al profeta, al rey David, el profeta Natán, y le dijo: Natán, rey David, había en una ciudad dos hombres, el uno era muy rico y el otro en gran manera pobre. El rico tenía vacas numerosas, cientos, miles de ovejas, y el pobre tenía una corderita, nada más, que él había criado con sumo cuidado y le había dado de comer con sus propias manos. Y de repente el hombre rico recibió un visitante y, pudiendo tomar una de sus muchas ovejas para cocinarla para el visitante, este hombre rico tomó la única corderita de aquel hombre, la mató, la guisó y se la entregó. Cuando David escucha la historia que le está contando el profeta Natán, dice la Biblia que David se paró furioso, exaltado en ira, dijo: el hombre que ha hecho esto debe morir. Entonces Natán el profeta lo mira a los ojos
y le dice: David, usted es ese hombre rico que ha hecho semejante cosa. ¿Usted se imagina la vergüenza que sintió David? Horrible vergüenza, triste vergüenza, dolorosa vergüenza, pero también una dichosa vergüenza. Porque esto hizo que David se arrepintiera y confesara los pecados que había cometido. Y es aquí, mis amados hermanos, donde después que es confrontado, y no solo confrontado, sino que es descubierto David en sus pecados ocultos, que ya dejan de ser ocultos, después de esto y después de confesar, de reconocer los pecados que ya no son ocultos, pero que había cometido, y de confesarlos a Dios y pedirle perdón, es que David escribe este salmo donde nos dice: bienaventurado, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel hombre a quien se le ha perdonado su pecado. Bienaventurado aquel cuya iniquidad ha sido cancelada, ha sido perdonada. Ahora David es dichoso. Y llegamos a ese punto, mis amados, la dicha de la vergüenza. La dicha de la vergüenza tiene que ver con que el hombre que ha pecado, el creyente que ha pecado y ha escondido su pecado, el día que Dios le destapa su pecado, le saca a la luz su pecado, y ese hombre reconoce su maldad y habla con Dios y se vuelve a Dios arrepentido, esa vergüenza que sintió en el momento en que su pecado sale a la luz, esa vergüenza lo lleva a la dicha del perdón, a la dicha de ser limpio nuevamente, a la dicha de la libertad. Y vamos a hablar, mis amados hermanos, de eso, de la dicha de la vergüenza. La dicha de la vergüenza consiste en que Dios nos lleva a la confesión por el camino de la vergüenza. Esa vergüenza que nace de la confrontación y de que Dios saca a la luz tus pecados ocultos, esa vergüenza, horrible vergüenza, doloroso, triste vergüenza, se convierte en un camino que te lleva a la confesión. Y cuando confiesas, vuelves a ser libre, vuelves a tener dicha en tu corazón, vuelves a sentir la paz del perdón y de la reconciliación con Dios. Y el salmista lo dice allí: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y es un texto hermoso, es un texto maravilloso. Cuando dice te declaré, la idea de declarar aquí tiene el sentido de tomar algo y extender la mano para que todos vean lo que hay en mi mano. David, eso fue lo que hizo. Tomó su pecado y lo hizo público, pues ya lo han confrontado, se lo han sacado a la luz. Entonces David toma su pecado y lo presenta ante Dios. Lo hace visible ante Dios. Y luego dice David, no encubrí, quiere decir, no seguí ocultando, no seguí tapando, dejé que todo saliera a la luz. Yo no lo seguí encubriendo, y tenemos que aprender de eso. Si nos hemos equivocado y se ha revelado la verdad de nuestra pecaminosidad, no sigamos negándolo, no sigamos ocultándolo. Y luego dice, confesaré. Confesar es la misma palabra de tomar en la mano algo y extender la mano para que se haga visible. Y David utiliza aquí 3 palabras para hablar de pecado. La primera palabra es hatá, que quiere decir errar, errar al blanco cuando uno quiere hacer lo correcto y termina haciendo lo malo.
La segunda palabra que utiliza aquí es iniquidad y es la palabra abón o como la palabra eibón. Así como se escribe eibón, se escribe esta palabra que significa iniquidad o perversidad. Y la tercera palabra que utiliza es pesha, que quiere decir rebelión. Como cuando una persona se rebela contra la autoridad, se rebela contra el gobierno. En este caso David está diciendo, yo me rebelé contra Dios. Fui inicuo, fui rebelde y mi vida como una flecha disparada en este mundo no dio en el blanco. Eso es lo que David está diciendo, esa fue mi realidad. Amados hermanos, el punto aquí es que Dios destapa el pecado. Y cuando Dios te destapa el pecado, debes ir a Él y confesarlo. Debes ir a Dios y confesarlo, reconocerlo, pedir perdón. Y una cosa más, pídele a Dios que te dé fuerzas para no volver a fallarle. Pero sobre todo, pídele a Dios que nunca más te permita fallarle. Y que esta confrontación que te llevó a la vergüenza y la vergüenza a la dicha, nunca más tengas que sufrirla. La dicha de la vergüenza, ¿cierto? Y si alguna vez vuelves a fallar y vuelves a cometer el error y no tienes la valentía para confesar tus pecados, habla con Dios y dígale, descúbramelo, sáquelo a la luz, porque el pecado me hace daño. Y tenemos que aprender aquí la verdad de la confesión para no seguir en los mismos errores de la doctrina de una iglesia, de la iglesia tradicional. La verdad de la confesión cristiana es esta. Es una confesión que se le hace a Dios y a nadie más. No tenemos que confesar nuestros pecados a nadie, mis amados hermanos, a Dios. Ahora, si hemos pecado contra alguien, es a esa persona la que tenemos que pedirle perdón. No confesarle, sí reconocemos, pero a los seres humanos no se le confiesan los pecados buscando el perdón de ellos, ni ser absueltos de los pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Y la Biblia lo dice claramente. La segunda verdad de la confesión cristiana es que es una confesión completa. Se debe confesar de manera completa. No esconder nada, no hacer una confesión a medias, a retazos, a pedazos. Completamente nos confesamos delante de Dios. Y la tercera verdad sobre la confesión cristiana, la hacemos a Dios solamente porque solo Dios puede perdonar el pecado. Y ya lo habíamos dicho. Y la cuarta verdad es que cuando confesamos hay prontitud en su perdón. Su perdón no se hace esperar. Dios perdona inmediatamente. Un corazón arrepentido se acerca a Él. Ahora usted puede notar que todo esto solo es posible si nuestros pecados ocultos no son descubiertos. Y la vergüenza nos lleva a confesar y la confesión a la dicha. Por eso la dicha de la vergüenza. Decía Gabriel García Márquez en una primera entrevista que le hacía su biógrafo Gerald Martin. Decía Gabriel García Márquez que todo ser humano tiene tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Ahora, yo he aprendido que cuando te haces cristiano y Dios saca a la luz todas estas cosas, ya dejas de tener una vida oculta, porque Dios te la destapó, porque Dios te la descubrió, Dios la sacó del oculto donde la tenías. Así que los verdaderos cristianos y los que han pasado por esta experiencia, mis amados hermanos, han dejado de tener tres vidas, ahora tal vez tienen dos. Una vida pública y una vida privada, pero han dejado de tener una vida oculta. Y el texto es claro en señalar las terribles consecuencias
que sufre una persona que mantiene una vida oculta. ¿Cierto? Y aquí el salmista nos dice que las consecuencias, literalmente él dice, se envejecieron mis huesos, un diario gemir, un dolor permanente, y el verde de la vida se volvió en sequedades de verano. Señala esas tres cosas. Así que lo que el salmista está diciendo es que por el pecado oculto se pierde la alegría, se pierde la paz, se pierde la salud, se pierde la satisfacción cristiana de la fidelidad a Dios, y aparecen la tristeza, aparecen el dolor, la insatisfacción. Nada llena la vida del ser humano y se pierde la salud por el pecado, mis amados hermanos. La vida se seca como planta que ha sido tomada de corrientes de aguas y plantada en un desierto. Se seca completamente. Así que la dicha de la vergüenza, mis amados hermanos, tiene que ver con eso. La dicha de la vergüenza tiene que ver que Dios nos lleva a través de la vergüenza, nos lleva por el camino de la vergüenza a la confesión. Así trabaja el Señor. Pero en segundo lugar, la dicha de la vergüenza tiene que ver con que Dios le hace tres promesas a quien le descubre sus pecados y reconoce su pecado. Lo dice ahí el versículo 8. Les dice el Señor, te daré entendimiento, te enseñaré, es decir, te instruiré en el camino, en el estilo de vida más conveniente para el pecador perdonado. Y en tercer lugar le dice, te protegeré, sobre ti fijaré mis ojos. Es una vigilancia para protección. Y eso lo enseña el versículo número 8. Si quieres estas tres promesas, vives sin pecados ocultos delante de Dios. Y en tercer lugar, la dicha de la vergüenza consiste en que Dios exhorta a quien le descubre sus pecados. A este hombre del Salmo 32, que es David, mire lo que le dice el Señor. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay gente a la que Dios tiene que tratar de esta manera, como al caballo que se trata con el freno, como el mulo que se trata a la fuerza, con palos se golpea para que puedan obedecer. Esto tiene que ver con la disciplina, mis amados hermanos, y con una vida, como dice el salmista, donde se pierde la alegría, se pierde la paz, se pierde la satisfacción de la vida y se pierde la salud. El pecado oculto trae eso. Y la mano de Dios se posa con ira sobre aquellos que permanecen ocultando sus pecados. Así que el Señor hoy te dice, no seas terco, no seas rebelde como el caballo y como el mulo, que hay que tratarles a la fuerza y produciéndoles dolor en su vida, porque si no, no se acercan a ti. Y esta es la exhortación, mis amados hermanos. Entonces, quiero cerrar con estas palabras. Es mejor que Dios nos descubra nuestros pecados y no que estos permanezcan ocultos. Recuerde lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero es mucho mejor que nosotros mismos le confesemos nuestros pecados a Dios. Porque mientras estemos aquí, siempre pecaremos. Es mucho mejor que se los confesemos al Señor. Que Dios te bendiga.